En el libro de Proverbios, el libro que hemos estado estudiando todos estos miércoles. Proverbios capítulo 22. Y vamos a culminar esta sección desde el versículo 22 hasta el versículo 29. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 22, del 22 al 29. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites para estudiar tu palabra, para reunirnos, para orar. Te pido, Señor, que este sea un tiempo útil para edificarnos, para crecer en la fe, y ayúdanos a poder sacarle el mayor provecho a tu palabra. Y tengamos también mayores motivos y razones para seguir orando. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Dice un autor la siguiente máxima o la siguiente frase que creo que resume muy bien lo que acabamos de leer. Dice así el autor: un cristiano no solo se le conoce por lo que cree y afirma, sino también por lo que niega y rechaza. Por ambas cosas se conoce un cristiano, por lo que cree y afirma, pero también por lo que niega y rechaza. Por un lado, estos proverbios, lo que hemos leído hasta ahora, nos motivan a hacer ciertas cosas buenas. Pone ejemplos de hombres o de virtudes que tenemos que seguir, pero también nos evitan hacer cosas malas o nos ilustran extremos que tenemos que evitar. Y todo según la ley de Dios. Ahora, el mundo de hoy tiene miedo de que lo restrinjan, de que le digan que no, de que no deberían hacer tal cosa, que ciertas cosas están mal o que no están bien. Es una sociedad que se encarga de enseñarle a todos los que conviven allí de que todo vale si sientes que te gusta, que está bien. Si te sientes bien, pues está bien, lo puedes hacer. Y que nadie te puede decir otra cosa que esté mal. O sea, ¿quién es tal persona para que te diga que está mal? ¿Qué se cree tal persona? Bueno, frases como no deberías hacer esto suena terrible y hasta totalmente como un dictador. No, tú no deberías hacer eso. ¿Quién eres tú para decirme eso? Bueno, esa forma de pensamiento o esa filosofía de vida o esa cosmovisión se le llama relativismo, porque todo es relativo. No la máxima científica en cuanto al universo, no, sino a la forma de que, bueno, según tu perspectiva, o sea, todo es relativo, según tu posición puede ser bueno o malo, pero según mi posición o la posición de otro puede ser lo contrario. Nadie tiene el derecho a limitarte en lo que quieres hacer. Así como vive el mundo. Pero la sabiduría divina nos enseña que Dios tiene derecho y autoridad de limitar y de restringir nuestros actos y pensamientos. Bueno, lo hizo con Adán y Eva, que no tenían pecado. Le impuso una ley: no comerás. No había nada malo en el árbol, solamente que Dios dijo: no comerás. Pero por supuesto, en este mundo ya hay cosas malas, hay pecados a los que Dios dice que no. El cristiano sabe que no puede hacer todo lo que su carne desea, porque hay cosas que Dios prohíbe. Así que hay cosas que tenemos que decirle que no, un fuerte no. Y como hemos visto en esta sección, hay muchas negativas. No hagas, no hagas, no hagas. Y ya iniciamos esta sección donde, digamos, hay proverbios más largos que tienen una misma idea. Pero por lo menos en esta sección hace bastante eco de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? No robarás, no adulterarás,
Entonces podemos básicamente tener esta misma idea aquí. Ahora, por el lado cristiano reformado, ya que nos compete a nosotros, a veces tendemos a denominar casi cualquier comportamiento que se basa en no hagas tal cosa como si fuera legalismo. Ah, que tú eres muy legalista. No, que yo no hago esto, legalista. O sea, como que es la respuesta para todo, cuando en realidad no es así. Un cristiano también sabe decir que no, también sabe que hay cosas que no debe hacer y que tiene que estar consciente de no hacerlas. Así que en la lectura que hicimos vamos a ver 5 instrucciones que nos enseña la sabiduría divina a no hacer ciertas cosas. 5 principios a no hacerlo. Nota, del 22 al 23 vamos a ver un primer punto, que es no abuses del poder, la idea. En la segunda, del 24 al 25, no compartas tu vida con impíos. El 26 al 27, no actúes de forma impulsiva. El versículo 28, no establezcas tus propias reglas. Y el 29, no seas mediocre en tus obras. 5 puntos, principios, tomándolo a partir de allí, que tenemos que estar conscientes para hacer. Primer punto, de los versículos 22 al 23, no abuses del poder. Dice así, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Noten cómo inicia, no robes al pobre. Directamente una aplicación del 6º mandamiento, no robarás. Y se aplica en específico al pobre, al que no tiene. No necesariamente es alguien que no tiene dinero. Puede ser alguien de baja condición, a un necesitado o a un afligido. Parece ser más la intención por la segunda parte del versículo 22, que dice en la parte B, no quebrantes tampoco al afligido. Cuando dice en la puerta, no quebrantes en la puerta al afligido, tiene que hacer referencia directa a las puertas donde se podía obtener defensa o justicia por las autoridades, donde podían llegar a tener, aunque sea algo de justicia. Bueno, parece ser que había gente muy mala que incluso en los tribunales o en lugares donde podían acudir ayuda, también los afligía. Era tortuoso también. Si ya de por sí era malo en la calle o cualquier evento, cuando vas al salón de justicia también es peor. No sé si han visto casos así. El asunto central de este principio es no abusar del poder sobre otros, no robarle al que está por debajo de nosotros, es básicamente la idea. Y se puede aplicar a cualquier tipo de robo o de aflicciones hacia otros. Ahora, la razón de no hacerlo es doble. Versículo 23 es doble. En primer lugar, por sentido común. Y en segundo lugar, por el juicio de Dios. Note que dice, no robes al pobre porque es pobre. Es como si apelara al sentido común, a la lógica. Es obvio que no deberías hacer eso por la razón de la propia necesidad del pobre. Por supuesto, tampoco es un permiso para que, bueno, a los ricos sí, pero a los pobres no. No, está agarrando este punto como el más extremo. O sea, está consciente de que la persona no tiene o que está por debajo. Es sentido común. Que parece hasta absurdo decir estas cosas, pero en el mundo en el que estamos, parece hasta necesario tener que repetir esta obviedad. La idea es de no abusar al que está afligido o en necesidad, por el mismo hecho de que está así. Ahora, hay otra razón, que es porque Jehová juzgará la causa de ello o despojará el alma. Aquí vemos el juicio divino de Dios que tiene un particular cuidado de aquellos que son afligidos o aquellos que están necesitados. Dios realmente tiene un interés muy profundo sobre esa clase de personas. Dios es un Dios de justicia y hará justicia al necesitado. Ahora, aquí podemos aprender 2 cosas básicas. Primero, ¿qué tanto somos conscientes de la necesidad de aquellos a quienes les somos como superiores? En cuanto a relaciones, no en cuanto a dignidad. Nadie es superior a otro en dignidad. Pero en relaciones puedes tener un jefe o puedes tener a alguien por encima de ti. Robar es un concepto claro. Despojar de los bienes de otros ilegalmente. Pero se puede infringir este mandamiento de muchas maneras y no necesariamente con un cuchillo o con un arma. Muchas formas de robar y a lo que está apelando es ser consciente. Número 2, si hemos sido despojados o afligidos por alguien superior o alguien que tiene mucho poder en contra de nosotros, hermanos, tengamos paz de que Dios juzgará nuestra causa. Él se vengará. No por nada, Él mismo se ha presentado como el Dios de venganza. Y el mismo Dios dice, ni es la venganza. Entonces, este primer principio es no abuses del poder. Seamos conscientes de la posición en la que estamos. Los versículos 24 y 25 nos enseñan otro principio. Note lo que dice. No te entremetas con el iracundo,
ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Una segunda instrucción de que no debemos hacer. Lo podemos resumir como no compartas tu vida con impíos. No compartas tu vida. Ahora, fíjense cómo inicia. No te entremetas, y también dice, ni te acompañes. O literalmente esta palabra sería, no te apacientes o pastorees junto a. Es una referencia a las ovejas que descansan o comen juntos en un mismo pasto. O sea, no coman juntos, no te apacientes en esos mismos campos. O no te asocies o no hagas una amistad de convivencia cercana. ¿Por qué? Porque es normal en la amistad, en especial en las amistades cercanas, que nos acomodemos para entendernos o tengamos cierta armonía. Si alguien me cae muy bien y a él le gusta el fútbol, pero mucho, de repente empiezo a compartir alguno de sus gustos, porque es mi amigo y normalmente comparto con esa persona. O para complacerlo, o para agradarle, o para crecer codo a codo. Es normal. De ahí la importancia de cuidar con quién pastamos juntos en las mismas tierras. ¿Por qué? Porque los impíos no comen del mismo pasto que el piadoso. No comen lo mismo. Y si vamos a convivir, la tendencia del mal es irnos hacia donde está el impío. Note que hace la referencia con el iracundo o con el hombre de enojos. Es la persona que es sumamente apasionada. Es decir, o que es gobernada por sus emociones intensas. Si se enoja, se enoja y lo quiere expresar. Es una persona que se deja llevar por todo. Le da placer mostrar su enojo. No tiene riendas a su conducta y quiere imponer su parecer con insultos, con gritos, con enojo, con ira, etc. Es una persona que vive en su mundo y hace lo que quiere. Pero la sabiduría divina que nos enseña que no debemos convivir o compartir nuestras vidas cercanas con personas así de volátiles, o personas así o sin dominio propio. Naturalmente esas personas que tienen mucha ira, o que no se aguantan cualquier emoción, terminan solas. Porque a nadie normalmente le gusta estar así, o compartir con una persona así. Pero hay una razón peor que el mero disgusto de estar con alguien que todo el tiempo está molesto, que todo le molesta. Hay una razón peor. Y dice, no sea que aprendas sus maneras. Esto es interesante porque es como si fuera una explicación psicológica de lo que pasa con amistades cercanas. Aprendemos uno del otro. Crecemos juntos, aprendemos. Esto debería ser terrible pensarlo. Naturalmente por cómo Dios nos diseñó para vivir en sociedades. O sea, nos diseñó para compartir y crecer juntos. Bueno, tener malas compañías o personas con malas actitudes nos va a llevar a adquirir lo mismo. En este caso, aprender conductas. Y la palabra que aprenda sus maneras es literalmente tomar como algo propio. Y en algunos usos de esa misma palabra es multiplicarlo mucho más. O sea, tomarlo como propio y hacerlo peor. Y la consecuencia es para uno mismo. Dice, para que no tomes lazo para tu alma. Pero dice, y tomes lazo para tu alma. O sea, no te acompañes con ese tipo de personas. O sea, al final te tiendes tu propia trampa y quedas encerrado en esa conducta pecaminosa. Ahora, una nota. La ilustración de la conducta irada es como poner un lazo o una trampa para nuestra alma. Esa es la ilustración que quiere dar. O sea, la ira, el enojo, parece como liberar las emociones. Da la impresión de que tomas el control. Ahora sí se va a hacer las cosas bien. Me estoy liberando. Parece como que ahora sí voy a poder hacer justicia al opresor cruel que me acaba de ofender. Ahora sí como que por fin voy a liberarme. Cuando en realidad no es más que atarse a uno mismo, que destruirse uno mismo. En realidad no es una persona libre, es una persona esclava de sus propias emociones. Bueno, ¿qué dice la sabiduría? No te acompañes, no convivas con gente así. Vas a terminar aprendiendo lo mismo que esas personas y te vas a encerrar a ti mismo. O vas a cavar tu propia tumba, que sería la idea. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, seamos conscientes con quienes pasamos nuestra vida diaria más cercana. Es un llamado a cultivar amistades cristianas sabias para nuestro bien y para que nosotros también seamos personas o cristianos que ayuden a otros a salir de ese lazo. Seamos personas que se aprendan a controlar también. No compartamos nuestra vida con impíos porque no lo vale. La mejor compañía es con los hermanos de la fe. Esos sí son verdaderos amigos. O deberíamos ser los mejores amigos si somos cristianos. Deberíamos ser realmente. Entonces esa es la segunda instrucción que no debemos hacer. Número 3, del 26 al 27, dice, no actúes de forma impulsiva, para resumirlo. Dice así,
no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Nota que inicia diciendo no seas. Aquí la idea es como parece seguir la anterior, porque es como tampoco te acompañes o tampoco seas así. Tanto el no te acompañes como el no seas como ellos es similar. Si te juntas con ellos, pues serás como ellos eventualmente. La referencia es de aquellos que se comprometen, o literalmente aquellos que unen las manos, es la frase, que estrechan manos, que salen por fiadores, es la misma idea, o que prometen garantía por sí mismos. O sea, yo te lo pago o ponlo en mi cuenta de deudas. Aquí vemos una referencia a una persona que asume lo que no debe asumir, con la idea de quedar bien o dar la apariencia de tener mucho dinero, de mucha fama o por el placer de sentirse importantes. En una ocasión vi un video de un jeque árabe llegando a una concesionaria de Lamborghini, preguntó, ¿cuánto vale este carro? Tanto, me lo llevo. Y ese no, el otro era como $200,000, me lo llevo. Y este es el que te ayuda al vigilante, le pasó una paca de billetes, búscame agua. Así, pues les encanta aparentar esa idea de tener mucho. Bueno, para los que no tienen y querer aparentar eso, es lo peor. No seas de ese tipo de personas. El fiador de deudas que no son suyas o que se comprometen en ellas. Es como la persona que habla mucho pero no tiene cómo responder. Es decir, es la imprudencia hablando como si lo tuviera todo. Por eso es el punto, no actúes de forma impulsiva. Aquí la idea es de los que salen, es una referencia a presentarse delante de alguien y entrelazarse con algo o con alguien más. El contexto de toda esta idea es la idea de la impulsividad irreflexiva. Ojo, no es estar dispuesto a ayudar, es la impulsividad que no piensa lo que hace. Yo voy a ayudar, tranquilo que yo lo hago, y no tienen ni idea. No, yo lo hago, es desmontar un aire acondicionado e instalarlo. Bueno, yo dije que lo iba a hacer, pero algo así. Tiene que ver, ¿no?, con los que no piensan hacer las cosas y se comprometen con otros o por asuntos ajenos y que no pueden manejar. Cada trabajo, cada responsabilidad tiene su esfuerzo y su recompensa o su consecuencia según la capacidad de hacer tales cosas. Note cómo termina esta idea. Es una forma irónica. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Esta es una forma irónica de decir, ¿por qué crees que te vas a quedar sin nada? Si sigues haciendo eso, no tienes nada. ¿Y por qué crees que fue eso? Si siempre estás dándolo, no, ponlo en mi cuenta, yo lo hago. Es decir, si sales a comprometerte con todo sin medir si puedes o no, te vas a arruinar. Te quitarán hasta lo más íntimo y propio que tienes. Esa idea de la cama debajo de ti, la imagen judía de lo más cercano que tienes. O sea, no le quites aunque sea su cama donde normalmente lo traen para dormir, o la capa también. Pero es la idea. O sea, si tanto vas a dar cosas, vas a deber tanto que lo vas a tener que entregar. Hasta eso vas a tener que dar. ¿Qué podemos aprender de aquí? Hermanos, seamos conscientes de nuestros actos y hasta dónde podemos llegar. Hasta dónde podemos ayudar. Claro que tenemos que ayudar a otros, pero también saber hasta dónde podemos ayudar. Pensemos antes de comprometernos a cualquier cosa. No se trata de solo ofrecerse ya, sino de saber si yo puedo cumplir correctamente y honestamente el trabajo o el compromiso adquirido. No es sabio dar todo y no considerar tu propia casa, tu familia o a quienes debes cuidar y proteger. Es un llamado a considerar las cosas antes de comprometerse. Es lo mismo que enseña nuestro Señor Jesucristo sobre considerar las cosas antes de comprometerse, pero incluso en lo referente a seguirlo a Él. En Lucas 14, 28 y 29 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos lo vean y comiencen a hacer burla de él. ¿Sí? Y eso está tomando este mismo principio de no seas impulsivo, incluso para seguirlo a él, para comprometerse como cristiano también. Así que es un llamado a no ser impulsivo y reflexivamente. Podemos ser muy dispuestos y solícitos, y es la idea, por supuesto que sí, pero también saber hasta dónde podemos llegar. Número 4, versículo 28. Dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Aquí la idea es de no mover los límites de la tierra y las herencias dadas por Jehová en la tierra prometida. Este proverbio hace eco de Deuteronomio, que dice en Deuteronomio 19:14, dice, en la heredad que poseas la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo
que fijaron los antiguos. Y Deuteronomio 27 y 17 dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Así que Dios ha establecido reglas y límites de cómo deben funcionar las cosas. Este principio lo podemos llamar, no establezcas tus propias reglas, tomando como ejemplo eso sagrado que era la tierra prometida, o los límites en la tierra prometida. Nosotros no tenemos derecho a cambiar cómo funcionan las cosas que Dios ha establecido. Dios le dio unas tierras por heredad a los judíos, de cierto tamaño, que los padres o los que llegaron fueron los receptores, y ellos han transmitido esa información de generación a generación. Este principio se sostiene por el atributo de que Dios es legislador, el único que establece las leyes morales y el cómo debemos vivir en este mundo. Nosotros aprendemos esas leyes por la enseñanza de nuestros padres, padres naturales, padres en la fe o en cualquier otro sentido, lo aprendemos. Es muy parecido a robar al pobre, o sea, el hecho de cambiar. Es como si aprovechase un vacío legal, un hueco de que, bueno, nadie sabe cómo es esta tierra, nuestros padres tenían esto, pero voy a moverlo un poco para acá. Al final, aquí no está marcado. O sea, ¿qué vas a saber tú? ¿Qué vas a saber tú? Este proverbio nos apunta a la idea de modificar las reglas del juego a favor de alguien, para quitarle terreno o valor a sus propiedades. Es la idea de vivir estableciendo sus propias reglas y no regularse por un estándar objetivo externo a él. Vivo como yo quiero. Esto apunta a la idea de vivir o de la idea de vivir sin una regulación en común, haciendo lo que bien le parezca sin rendir cuentas a nadie. Puedo mover este límite o extender este otro límite. Entonces la enseñanza es no vivir estableciendo tus propias reglas como bien te parezca. Eso también se puede aplicar a la enseñanza o a la instrucción, tal cual como fueron enseñados o que han sido aprobadas por Dios. Lo podemos entender también como el valor de esas enseñanzas establecidas por nuestros padres en aquello que concuerda con la verdad de Dios. No digamos, no, es que eso es muy viejo, esos eran los viejos que pensaban así. Ahorita somos mejores, tenemos tecnología, tenemos Instagram, tenemos teléfono. No necesariamente. Esto debe llevarnos a estar conscientes cuando aprovechamos esos vacíos legales o esos malos entendidos, o cuando las cosas no están claras. Es muy fácil cuando se comprometen a hacer cosas y no están muy claras las cosas, mover esos límites. Bueno, pero ven a hacer tal cosa o a tal cosa. Bueno, pero tú no me dijiste que hiciera eso tampoco. O lo dejo hasta por aquí y me llevo tal cosa. No, pero tú no me dijiste que no me lo podía llevar. O sea, esa clase de juego para sacar provecho o para poder ganar una discusión o cambiar los términos del juego para sacar provecho. Bueno, un cristiano no se comporta así. Esto debe llevarnos a considerar nuestra posición de autoridad con respecto a los superiores, esos linderos puestos por los padres. Si una autoridad ha establecido justamente y correctamente cierta forma de proceder o hacer, entonces no debemos mover esos linderos para hacer lo que bien nos plazca, sino considerar sus límites y cumplirlos honestamente delante de Dios. Una forma incluso aplicada al trabajo. Si tengo un contrato y mi contrato son tantas horas de trabajo, yo me voy antes porque no está el jefe. Total, ¿qué vas a ver? Bueno, en un sentido estamos estableciendo nuestras reglas, moviendo las cosas. O para los jefes superiores, que exigen más horas de trabajo y no lo remuneran. Bueno, pero un poco más. Establecer los puntos. Un cristiano realmente se conduce con honestidad y con claridad. Un cristiano, o el cristiano, sigue la enseñanza de nuestro Señor Jesús cuando Él dijo, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. No debemos conducir nuestras vidas como bien nos parezca. Vivimos en una sociedad que tiene reglas o normas de conducta y debemos ser claros en nuestros compromisos y en las cosas que hacemos delante de otros, porque en todo momento estamos delante de los ojos de Dios. Sí, podemos engañar a otros. No, es que él no sabía que yo tenía esto, agarró para acá, pero el Señor nos está observando. Y el Señor dice, no hagas eso. Simplemente no lo hagas. Número 5, versículo 29. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Este proverbio inicia con una pregunta reflexiva, una pregunta apelando al sentido de la observación y del aprendizaje. ¿Has visto a un hombre solícito en el trabajo? De hecho, está haciendo eco a otros proverbios sobre observar y aprender a trabajar diligentemente. Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. O Proverbios 24 del 30 al 32, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre de falto de entendimiento.
Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y toda su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Así que este principio nos enseña a no ser mediocre en nuestras obras. Note cómo dice, ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? Es aquel que está dispuesto a trabajar con ganas, con intención, con metas. Una persona disciplinada. No es que vamos a hacerlo todo en un día. No, también sabe medirse en lo que puede hacer. Es una persona diligente que saca buen provecho del esfuerzo, del tiempo y de los recursos. Una persona solícita en su trabajo. Y dice, delante de los reyes estará. O la idea más precisa sería, estará al servicio de gente importante. O gente que sí valora su esfuerzo. Trabajará hacia arriba. Va a ir mejorando. Es la idea también. Mejor cada vez en su trabajo. Y dice, ahora lo contrario. No solo lo que sí, sino hasta donde no va a hacerlo para llamarnos la atención. No estará delante de los de baja condición. Aquí la idea es que no estará sirviendo o no estará trabajando para gente de pobreza, en pobreza, o no será siervo de alguien que no vale el esfuerzo. Una persona pobre pero en carácter, que no vale. Una persona como los que se han visto en los demás proverbios, una persona que llega a la pobreza por imprudencia o por negligencia. Es la referencia a lo que está haciendo. No le vas a terminar trabajando a gente negligente, que sabe que no te va a pagar o que no remunera lo correcto. La enseñanza es contra la negligencia, contra la mediocridad. Y si al Señor no le gustan las cosas mediocres, hacer las cosas mediocres es hacerlo mal. Mira cómo les va a los que trabajan arduamente, es la idea. Mira cómo les va a los que se esfuerzan, que estas personas normalmente, si no hay una eventualidad providencial, estas personas sirven en trabajo cada vez mejores o son recompensados de mejor manera. Normalmente es así. Lo mismo es válido para todo tipo de trabajo y obra, sea en lo físico, sea en lo intelectual o en lo espiritual. Seamos solícitos trabajando. Es un llamado a estar conscientes de cómo estamos haciendo las cosas. No seamos mediocres en nuestro desempeño. Hagamos las cosas bien, lo mejor que podamos. Y ojo, no necesariamente tiene que quedar brillante o perfecto todo lo que hacemos, porque no se puede, no somos perfectos, sino que de corazón hagamos todo lo que honestamente podemos hacer en el momento que podamos hacerlo, hasta donde alcance nuestro conocimiento y nuestra fuerza, y esperar la recompensa del Señor. Que uno pueda decir, sí, antes lo hice mal, pero tener la conciencia tranquila de decir que era lo mejor que yo pude hacer con lo que sabía. Eso es mucho mejor que la conciencia que queda después, yo pude haberlo hecho. Yo pude haberlo hecho. Precisamente, ¿has visto hombres solicitar su trabajo? ¿Dónde está la gente que realmente trabaja y se esfuerza? ¿Dónde normalmente está? Así que hemos visto estas 5 cosas. Evitemos estos extremos. Hemos visto 5 cosas. Número 1, no abuses del poder. No robes al que porque es pobre. No robes al pobre porque es pobre. No abuses del poder. Número 2, no compartas tu vida con impíos. No sea que termines aprendiendo sus cosas o tomes sus conductas y las tomes para ti mismo. Número 3, no actúes de forma impulsiva. Contrólate. Detente. Número 4, no establezcas tus propias reglas. Cuando estés en trabajo o haciendo cosas o las cosas que te han enseñado que sean correctas, no hagas lo que, bueno, porque ahorita yo sé más. No. Número 5, no seas mediocre en tus obras. Hagamos las cosas bien. Ahora, como cristianos somos llamados a vivir en un equilibrio, tanto en pensamiento como en obras. No es fácil, pero es un deber. Tenemos que también restringirlo. Hay que saber decir que no. Hay que saber negarnos a hacer las cosas que la carne y el pecado quisieran hacer, pero que Dios no lo permite. Que Dios no lo permite. Sin embargo, quisiera terminar con una acotación. No toda abstención, no toda restricción, ni toda negación es necesariamente buena. No necesariamente, porque hemos visto buenas cosas. Bueno, entonces no hago nada. No hago nada entonces. Si no hago nada, no peco. No. Pablo nos enseña este otro extremo y cómo debemos evitarlo. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Versículos 20 al 23. Dice así la palabra del Señor. Y note las negativas o las prácticas negativas a las cuales está haciendo referencia. Versículo 20.
2:20. Si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el tiempo. Tales cosas, o sea, no manejes, no gustes, no hagas tal cosa, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No significa que todo lo que yo me abstengo significa que lo estoy haciendo bien, pero evitar estas malas prácticas que con la apariencia de piedad no evita que sí haya cosas que hay que evitar. Noten cómo dice más adelante Pablo, Colosenses 3, del 8 al 10. Después de que dice, no hagas tal cosa como lo dice el mundo, como si eso te fuera, no, yo no hago tal cosa para evitar esto, lo que sea. Colosenses 3, 8 dice, pero ahora, como cristianos, dejad también vosotros todas estas cosas, si hay que dejar de hacer cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que hay que mantener un equilibrio. Lo que nos dice la palabra de absteneros son de actitudes, de formas de pensamiento. No lo haga. No necesariamente de cosas materiales a las que abstenernos. No tengamos miedo a establecer los límites, siempre y cuando sean límites motivados por la verdad de Dios y por la prudencia cristiana. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por este tiempo que nos enseñas en tu palabra. Te pedimos que estas verdades queden en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a sabernos restringir, a saber mortificar la carne en las cosas que nos pides y a ser más prudentes, a ser solícitos, a estar conscientes de las cosas que hacemos para no dañar a otros ni dejar tu nombre mal ante el mundo. Ayúdanos, Padre, en este tiempo que vamos a seguir orando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar tiempo para orar, hermanos.